Bienvenida a toda persona que desee ir un poco más allá del umbral, de lo insólito, lo mágico y misterioso de nuestro México mágico. Bueno, pues es un gusto para nosotros, el equipo de La Otra Puerta y un servidor Gabriel Moreno, que nos permitan entrar justamente a esa región donde la herencia de las leyendas, de las creencias, incluso de las supersticiones, nos permiten ver en esencia qué es lo que hay detrás de lo que se cuenta, de la herencia que se ha ido transmitiendo oralmente y que permanece muchas veces no tanto en palabras ni relatos, sino en costumbres, en acciones, en conceptos. Pero bueno, dado que el tiempo, todo el tiempo, tiene manifestaciones legendarias, no iremos mucho tiempo atrás, iremos a tiempos prácticamente del siglo XV, durante el cual en una ciudad de Irlanda nació en 1611 Guillaume de Lampart. Guillaume de Lampart fue un personaje extraordinariamente insólito debido a lo siguiente. Este hombre fue educado en los mejores colegios que había en aquel entonces en Islas Británicas y después estuvo en España. Estudió en la Universidad de Salamanca, hablaba portugués, hablaba francés, alemán, inglés, italiano, griego y latín. Y además había sido preparado por jesuitas que habían introducido en su esquema de pensamientos el amor a la libertad, a la profundidad del empleo de la fe en cuestiones del tejido social de la época y sobre todo a los derechos de igualdad que todo ser humano merece de forma natural por el simple hecho de existir. De tal manera que Guillaume de Lampart fue un personaje que, además de ser un hombre culto, un hombre preparado, era un hombre con una imaginación instantánea, con un arrojo más allá de lo común y con una imaginación centrada con astucia y con ingenio, que fue lo que le hizo un personaje insólito. Bueno, pues Guillaume de Lampart, ya una vez que era un hombre pues estudiado y que estaba involucrado prácticamente en la corte de España, fue enviado a Nueva España para indagar cuál había sido el comportamiento del exvirrey Diego López Pacheco en 1643. Bueno, pues llega para indagar si no se fraguaba una conspiración contra el Portugal. Pero mientras andaba en esas indagatorias, él se dio cuenta de lo distante que era Europa y lo descuidado y lo injusto que era el nivel de vida en Nueva España. Veía la pobreza, veía la enfermedad, veía el abuso, la esclavitud, el hambre, epidemias, veía con esos ojos enfocados hacia cosas excelsas, expresiones bárbaras e imperdonables de la conducta humana que hacía de su prójimo víctimas de un profundo dolor, en lo físico, en lo intelectual y hasta en lo espiritual. De tal manera que Guillaume de Lampart empezó a idear la manera para poder lograr una independencia de la esclavitud, sobre todo para que haya igualdad entre esos dramas que él percibió durante sus recorridos por diferentes partes de Nueva España. Llegó un momento en que necesitó traducir sus ideales a hechos reales y para ello acudió a Felipe Méndez, que era prácticamente un oficial de alto nivel y de la confianza del rey y del virrey de Nueva España, para fraguar una conspiración. Pero este, lejos de corresponder a esa insinuación de conspirar, delató a Guillaume de Lampart ante el Santo Oficio sobre la posibilidad de que este hombre causara problemas al virreinato. De tal manera que el Santo Oficio mandó a sus alguaciles y detuvieron a Guillaume de Lampart, y en 1643 prácticamente todo lo que había él ideado ya estaba cobrando forma. Y no fue
sino prácticamente ahora verán, en 1650, cuando realmente él fragua todo su pensamiento, lo traduce en hechos, pero sin embargo el Santo Oficio, después de detenerlo y después de torturas, él no dio su brazo a torcer. No aceptó los cargos que le imputaban, entre los cuales se encontraba la sedición, la brujería, la herejía y otros cargos más que le hacían merecedor de la pena capital. Esto a través de la hoguera. Bueno, estuvo 8 años primeramente detenido en prisión, y durante estos 8 años sus ideales, en contraste con su sufrir, le hicieron darle forma a diferentes documentos que fueron prácticamente los que inspiraron otras propuestas políticas para la independencia de México, que llegaría años posteriores. De tal manera que durante esos años, y después de que él fraguó su propia fuga, escapó, intentó reorganizar un nuevo levantamiento, pero de nueva cuenta fue apresado. Permaneció otros 8 años literalmente en condiciones infrahumanas, hasta que el 26 de diciembre de 1650 fue ejecutado y quemado vivo en el centro de Nueva España. Así que Guillén de Lampar permanece como un solitario personaje cuya estatua podemos admirar nada más y nada menos que en la columna de la Independencia, el Ángel, ahí en Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México. Si ustedes acuden a este bonito monumento, verán que en la planta baja y en un nicho se encuentra, a manera de honra, a Guillén de Lampar, que fue un irlandés que con su espíritu hinchado, inflamado de apetito de libertad, intentó en el México preindependiente organizar un plan de igualdad para abolir la esclavitud. No dejen de admirar esta bonita escultura, y ahora pasemos a nuestro segundo tema. Este es un tema enigmático y tiene mucho que ver con Acámbaro. Vamos al estado de Guanajuato, vamos al Bajío. En este lugar, en Acámbaro, existe un museo. Este museo se llama Valdemar Halsruth. Bueno, ¿y qué tiene de singular este museo? Resulta que en 1945 este arqueólogo alemán, en el Cerro El Toro, en las cercanías de Acámbaro, excavó y encontró figuras de barro, diferentes piezas de barro que empezó a acumular maravillado. Pero ¿cuál era la razón de su alta impresión? Resulta que Valdemar Halsruth se dio cuenta de que muchas de las figuras pertenecían a fauna prehistórica, a dinosaurios, y se supone que los dinosaurios desaparecieron hace 60 millones de años después del impacto de un meteorito que chocó en nuestro planeta, justamente en la península de Yucatán, creando lo que hoy llamamos el cráter de Chicxulub. Bueno, 60 millones de años. Y se supone que la humanidad como especie tiene tan solo 1 millón de años. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué Valdemar Halsruth encontró esta alfarería, incluso con el estilo purépecha, con el estilo de Chupícuaro, con esas características singulares que esta cultura siempre imprimía en sus trabajos de alfarería? Y si se fijan ustedes en las imágenes, pueden ver a un purépecha o algún miembro de alguna era perdida que está literalmente montando un triceratops. ¿Qué les parece? Y se fijan también, hay una figura de un brontosaurio, ¿sí? Y además, las pruebas de datación de antigüedad, bueno, pues no se dieron a conocer, pero también es importante mencionar que Valdemar Halsruth, en aquel tiempo, cuando se dio a la labor de encontrar estos hallazgos, encargó a muchos campesinos que hicieran el esfuerzo de buscar en sus tierras, y él les compraría toda pieza que le fuera llevada. Y efectivamente llegaban por cajas, pero muchas de estas, según se dice, eran hechizas, eran modernas,
de tal manera que las dos versiones ahí están, colateralmente existiendo, y no sería sino más interesante el que se sometieran estas pruebas a estudios de radiocarbono 14 para indagar si realmente son antiguas o simplemente son producto de la imaginería y el fraude de personas que vendieron estas piezas diciendo que eran auténticas. Bueno, si ustedes van a Cámbaro, Guanajuato, no dejen de visitar el Museo de Don Valdemar Halsrud. Y estaremos justamente entrando ya a nuestro siguiente y último segmento, sin por favor que dejen de darle like, suscríbanse y compartan. Y ahora nos vamos a Chiapas, vámonos al sureste, vámonos a una población que se llama Oscocuautla, en cuyo lugar, así como pueden ver ustedes en la ilustración, la vegetación exuberante, pueblos llenos de color, llenos de vida, existe una leyenda intrigante, a la que se le llama la leyenda del sombrerón. Resulta que en aquellos años, en este lugar, Ocosopocuautla, en el estado de Chiapas, a un lado del convento construido desde tiempos de la colonia, se mandó construir posteriormente un gran cuarto. En este cuarto, se dice, vivían varias personas, y entre ellas un joven varón que era realmente una persona entregada en cuerpo y alma a el seguimiento de todas las leyes de la fe católica, así como sus mandamientos y todo aquello que a él le permitiera elevar su espiritualidad por medio de la fe en su religión. Bueno, pues resulta que él quería siempre permanecer en cierta introspección, oraba muchas veces al día y visitaba diferentes templos porque él pretendía estar lejos de la gente, porque consideraba que la gente vivía en pecado y él no quería contaminar sus esfuerzos, no quería contaminar su pensamiento, sino mantenerse en esa línea de conducta. Bueno, pues una vez que se encontraba orando profundamente, escuchó los ruidos y las risas de un niño, muy cerca del ventanal, debajo del cual y dentro de su habitación se encontraba él orando. No quiso romper la concentración, siguió una y otra vez entregada a su fe, y de alguna manera una pelota amarilla entró justo donde él se encontraba y rebotó. Esa pelota, se dice, era del tamaño aproximado de un huevo, y una vez que él vio esa pelota, se puso tan alegre hasta que ésta se detuvo, y una vez que se detuvo, la tomó en sus manos y sintió una energía extraña recorrer todo su cuerpo, porque le estaba dando vida a su niño interior, a esa esencia infantil que él había suprimido por mantenerse alejado de la conducta banal humana, pero después percibió que tal vez eso era solamente un distractor para interrumpir su disciplinado proceder religioso. Así que arrojó la pelotita y salió corriendo al templo para pedir perdón por haber dudado o haber dado la oportunidad de que el opositor desviara sus impulsos de fe. En eso, saliendo del templo, escuchó que una madre que llevaba a su hijo pequeño decir que estaba muy triste porque había arrojado su pelota amarilla que había ingresado en la ventana donde el hombre que escuchaba se encontraba orando. Pero escuchó también como una señora le decía a la mamá de este niño que tuviera mucho cuidado, porque esa pelota tenía grabada una imagen oscura de un ser de las densidades del inframundo, y que no era cosa buena. Así que cuando oyó este hombre lo que esa pelotita, al decir de esa mujer, tenía, salió corriendo a su habitación y después de encontrarla salió huyendo, y la pelota empezó a rebotar
Y justo cuando iba pasando el niño que la había extraviado, le cayó en la cabeza. Y una vez que la pelota tocó su cabeza ante testigos que refieren que esto fue veraz, esa pelota se transformó en un sombrero grande, y el cuerpo del niño se elongó, se volvió una silueta y se disolvió conforme se fue alejando. A partir de este suceso, después de la desaparición misteriosa de ese niño, se ha dicho que lo ven merodeando en diferentes lugares de la cercanía de esa población de Ocosocuautla. Y dicen incluso que en los barrancos ha habido víctimas a quienes ataca porque es un ser de oscuridad y de mucha maldad. Es por eso que los caminantes que transitan por esos lugares de ese bello y agreste lugar chiapaneco, lo que hacen es justamente para evitar que estas circunstancias sucedan tal y como lo hemos mencionado, es simple y sencillamente echan mano de lo que se les ha enseñado por mucho tiempo para que cualquier situación a través del espíritu que tenga que ver con las energías densas, con las energías que sean ofensoras, energías que no estén en el marco de la realidad y que de alguna u otra manera estén en tránsito y que además no estén en la sincronía de la creación. Entonces lo que necesitaríamos hacer es prácticamente el transformar todo aquello que no es bueno para la creación en humo. Y de esa manera los senderos quedarán protegidos para que los caminantes pasen sin encontrarse con el sombrerón. Bueno, hasta entonces nos veremos un poco más allá de la otra puerta. Que la luz esté siempre en todos nosotros. Hasta entonces.